Shalom a todos. Entonces, esta noche estamos retomando algunos puntos importantes respecto a algunos aspectos importantes acerca del Evangelio, o más bien puntos bastante importantes. En los temas pasados, para hacer un recuento rápido, hemos visto qué es la Biblia, cuál es el mensaje de la Escritura. Luego vimos también cuál fue el mensaje que dio la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, cómo corrió esa iglesia, cuál fue el mensaje que dio esa congregación, esa comunidad, los primeros creyentes. Luego vimos un poco más específico ciertos puntos del tema de la imagen y semejanza, y vimos cómo la imagen y semejanza está más relacionada al tema espiritual y no tanto lo físico, ¿verdad? Vimos cómo el ser humano fue creado con esa imagen, con esa semejanza del Altísimo, y vimos toda la realeza, la bendición, el dominio que recibió. Luego vimos en el tema número 4 cómo el Señor, a pesar de que le había dado todo, le dio algo tan sagrado, tan importante, que fue guardar la palabra. Y esto era el pacto, ¿verdad? Esto era el pacto que tenía que guardar el ser humano. El ser humano no necesitaba hacer otra cosa, ¿verdad? Lo que necesitaba el ser humano era caminar en obediencia a la palabra del Santo, bendito sea. Entonces, hoy vamos a ver, vimos cómo ese pacto que se le fue entregado, pues fue transgredido, fue violado, pero hoy vamos a ver específicamente cómo inició este problema, cómo se dio inicio a esta situación en la que el ser humano después cae de esta condición de gloria, de realeza, y cae en una condición de opresión, de esclavitud, de corrupción, ¿verdad? Entonces, este problema tiene un inicio, y tal como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, solo permítanme acá. Estábamos hablando entonces que hoy vamos a ver acerca de cuál es el inicio de este problema. Para este tema pues necesitaríamos bastante tiempo, pero hoy lo vamos a resumir en 4 puntos importantes, ¿verdad? El primer punto que nosotros vamos a ver es cómo el ser humano fue creado y cómo de ahí pasó de ser un ser de realeza a ser un ser oprimido. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, entonces les decía, tenemos aquí 3 puntos, ¿verdad? La serpiente, la rebelión o pecado y la separación. La serpiente, nosotros encontramos el primer punto donde se especifica que la serpiente se acerca, es en Génesis 3.1, y luego vemos en Génesis 3.6 que aparece el pecado, ¿verdad? Y luego en Génesis 3.23 aparece la separación, ¿verdad? Estos son los 3 puntos que constituyen el problema espiritual. Estas son las 3 raíces que nutren el problema en el que el ser humano hoy en día se encuentra atascado, que se encuentra inmerso. Entonces, es importante que podamos ver no lo que está por fuera, sino lo que está fuera de nuestro alcance visual, sino lo que está en lo secreto. Y lo que está en lo secreto es esto: la raíz de Satanás, el pecado y la separación. No importa lo que el ser humano haga arriba, puede podar el problema económico, puede podar el problema familiar, puede podar el problema religioso, puede podar el problema social, lo que a usted pues se le venga a la mente, ¿verdad? Cualquier tipo de problema que hoy en día pues el hombre padece lo puede resolver de manera temporal, pero siempre va a resurgir otro problema. Y lo que el ser humano hoy en día no se da cuenta es que al podar estas ramas,
estas raíces siguen nutriendo otras ramas y entonces se vuelve algo tan cansado. Por eso es de que el Mesías dijo en Mateo 11:27, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, porque el ser humano tiene una vida de sufrimiento, de cansancio, y entonces vemos que hoy en día pues también pasa lastimosamente, no solo para la gente que está fuera de las congregaciones, no solo para la gente que no conoce del Señor o que no quiere saber nada del Señor, sino lo más triste es que aún dentro de las congregaciones, aún dentro de las comunidades de creyentes, este problema espiritual aún no ha sido resuelto. Y pues vemos cómo hoy la iglesia se cansa y gasta tanta energía en resolver problemas que son superficiales, pero el problema, la esencia de ese problema no es tratada. ¿Y cómo se puede tratar la esencia de este problema? Con el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es la única solución que Dios dio al ser humano para poder ser salvo de este problema. Hoy, pues en muchas de las congregaciones se conoce se tiene tanto conocimiento de la Escritura, se tiene tanto conocimiento de temas pues variados, ¿verdad? Se puede incluso ver cómo en los púlpitos se han prestado, digamos, incluso para dar charlas, digamos, motivacionales, cuando en realidad lo que el hombre no necesita son charlas motivacionales. Lo que el hombre necesita es vida, y esa vida únicamente se adquiere a través del Evangelio. Entonces vemos que este es el inicio del problema del hombre. Y pasando al siguiente, entonces recordemos que el Santo bendito sea, o sea, el Dios omnipotente, hizo al hombre a su propia imagen, y eso lo encontramos en Génesis 1, 26, 27, y dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Verso 27. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Vemos, pues, retomando lo que vimos en el tema número 3, cómo el Señor hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y esto pues veíamos que el hombre fue hecho como un ser espiritual, el hombre fue hecho como un ser santo, no había pecado en él, el hombre fue hecho como un ser de realeza, ¿verdad? Salmos 8, 4 al 8 dice que lo coronó de gloria y de honra. Vimos también que la imagen del Dios invisible es el Mesías, y entonces cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, lo estaba haciendo a la imagen del varón perfecto, a la imagen del Mesías, del ungido, del varón, del único varón que realmente es perfecto. Y le dio dominio y le dio el poder de subyugar toda la tierra, de poder tener autoridad en toda la creación, ¿verdad? Todo fue creado antes del ser humano, y el ser humano fue creado como la corona de la creación, como esa keter que habíamos hablado en hebreo, que es lo más alto, ¿verdad? La corona. Entonces no fue creado el ser humano como hoy en día se plantea en muchas corrientes ideológicas, ¿verdad? Que ahora incluso no se le llama ser humano, sino se le llama persona, y de esta manera se puede tergiversar o manipular quién es el hombre. Entonces se le puede llamar cualquier cosa, pero realmente la Escritura nos está diciendo cómo fue la creación del ser humano originalmente. Y vimos también que entonces en Génesis 2:7 el Señor, como Él es rebosante de bendición, Él es bueno en gran medida, no solo lo hizo a su imagen y semejanza, sino que lo hizo un ser viviente. El Señor en Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. En Job dice que todos los seres vivos, si el Señor quitara su aliento, todos morirían. Pero el aliento que el Señor le dio al ser humano
no fue un mismo aliento que le dio a los animales. El ser humano tenía la imagen y semejanza de Dios, y Dios le da su propio espíritu, y eso hace que el ser humano tenga una condición de un ser viviente, un ser consciente de que existe un creador, un ser consciente que puede darle la adoración correcta al creador. Y este aliento de vida que es insuflado en la nariz del hombre es el espíritu mismo de Dios entrando en el ser humano. Hoy en día el ser humano está sin este espíritu. El ser humano solo está con la chispa de vida, pero no, el hombre interior está muerto. Por eso en Efesios dice que estamos muertos en vuestros delitos y pecados, porque de esta manera es como el hombre se encuentra separado de Dios. Separado de Dios, el hombre está muerto. Aunque pueda ver, aunque pueda caminar, aunque trabaje, pero es un muerto en vida. O sea, no tiene paz, no puede disfrutar de lo que el Señor le da, no puede vivir adecuadamente, tiene sufrimiento. Entonces el ser humano realmente necesita volver a esta condición en donde el Espíritu de Dios entra a su vida, porque esto fue la condición original del ser humano. Sin embargo, entonces ahora entramos a el segundo punto, que es que surgió un problema. Y quisiera que viéramos Génesis 3:8, y dice lo siguiente: cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios, entre los árboles del jardín. Vemos que este versículo 8 es luego de que en Génesis 3:6 han pecado. ¿Y cuál fue el pecado del hombre? A diferencia de lo que común y tradicionalmente se piensa en la religión tradicional o en muchas otras religiones, que el pecado del hombre fue el sexo, y no fue eso. El pecado del hombre está fundamentalmente arraigado en el tema del deseo, en el deseo no en el deseo sexual, sino en el deseo del yo, de hacer mi propia voluntad. El pecado es desobedecer la palabra de Dios para seguir mi propio deseo, mi propia voluntad. Y esto había ocurrido en Génesis 3:6, cuando el Señor les había dicho en Génesis 2:15, en Génesis 2:16 y 17, y les había dado un pacto, y les había no solo les había entregado el pacto, sino les ordenó, les dio una ley, les dio una ordenanza, un mandamiento, y les dijo que de todo árbol del huerto podían comer, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este pacto venía con una advertencia, con una cláusula que, de ser rota, pues entonces esto caía en una violación a este pacto y traía una consecuencia, o traía un decreto de muerte, ¿verdad? Porque dijo: ciertamente morirás el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, cuando vemos en Génesis 3:8, luego del acontecimiento de que el pecado entra a la vida del ser humano, ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? El hombre y la mujer, ¿verdad? Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, o sea, la presencia de Dios, que normalmente, que era natural. El ser humano no era que tenía temor siempre, jamás había tenido temor, nunca se había escondido de Dios. Pero esto que era tan natural, que era estar en la presencia de Dios, cuando el ser humano peca, entonces entra en ellos no un temor reverente, sino un miedo, como sabiendo que estaban desnudos, entonces se escondieron de la presencia del Señor. Incluso por eso es de que abajo pongo este pensamiento: una transgresión lleva a otra transgresión, ¿verdad? Y tenemos que tener muy claro esto: cuando nosotros pecamos una vez, eso no se detiene. Por eso es de que debemos de tener la actitud que tuvo David. Muchos critican a David Amelech, al rey David, que él pues que fue adúltero,
que pues asesinó, que pues hizo muchas otras cosas según lo que está registrado en los rollos históricos, pero realmente es cierto. O sea, David cometió todos estos pecados, y muchos de estos pecados eran de tipo de muerte, ¿verdad? Como el del adulterio, el asesinato. Pero yo siempre he pensado que todos podemos pecar como David, ¿verdad? De hecho, todos pecamos como David. Todos caemos en transgresión todos los días. Todos pecamos, pero es muy difícil que nos arrepintamos como David. Es tan fácil pecar como pecó David, pero arrepentirnos como David se arrepentía, de verdad, ahí está la diferencia. ¿Será que nosotros tenemos ese arrepentimiento real? Porque David, la escritura lo describe como un hombre conforme al corazón del Señor. Y ¿qué era lo que lo hacía tener ese corazón? Que él reconocía su condición y él se volvía al Señor y él buscaba al Señor, que él buscaba la voluntad del Señor. Entonces, esto no ocurrió en Génesis 3:8. Vemos cómo el hombre, después de haber pecado, en lugar de ir en pos del Señor y de apelar a su misericordia, a su perdón, lo que hace es que se esconde. O sea, es otra transgresión, porque piensa engañar a Dios. O sea, piensa que Dios o sea, ahí vemos cómo después de conocer a Dios y después de ser conocido por Dios, el ser humano entra en un limbo en donde ni siquiera recuerda, ni siquiera puede regresar a esa condición, y entonces en su ignorancia y en su pecado piensa que puede esconderse de la presencia de Dios. Imagínense hasta qué punto. ¿Por qué razón? Porque un pecado, una transgresión lleva a otra transgresión. Lo mismo ocurre con la mentira. Una mentira, para poder ser fundamentada, una mentira para poder prevalecer, necesita de otra mentira. Por eso es importante que cuando nosotros detectemos que hay pecado en nuestra vida, cortemos inmediatamente, ¿verdad? Entonces, esto fue como vemos cómo inició ese problema. En Génesis 3:10 dice: Él respondió: oí tu voz en el jardín. ¿Por qué? Porque el Señor buscó al hombre. No el hombre buscó a Dios, sino el Dios de misericordia buscó al hombre. Y aquí yo quisiera pues que viéramos algo muy importante. ¿Por qué dice el Señor Dios? ¿Por qué dice el Señor Dios? Y cuando vemos que en el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra, y no dice el Señor Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué es que dice de una manera diferente al principio del libro, y después con el hombre, la relación de Dios con el hombre, vemos que dice Señor Dios? Aquí la explicación es porque donde aparece la palabra Señor, aparece las 4 letras sagradas, ¿verdad? El nombre sagrado de Dios. Y esto, cuando nosotros vemos en la escritura, y es importante que de ahora en adelante, cuando nosotros veamos esta combinación de aquí en adelante, de cuando diga Señor Dios, o diga Jehová Dios, o cuando diga las 4 letras y después diga Elohim, está hablando que primero viene la misericordia, porque Dios, que es Elohim en hebreo, habla o se refiere al atributo de rigor, de justicia, de poder, ¿verdad? A lo que se conoce como la disciplina, a lo duro, a lo poderoso de Dios, ¿verdad? Y Señor, o sea, las 4 letras se refiere a la clemencia, a la misericordia de Dios. Entonces, Dios se acerca al ser humano en esta actitud, no se acerca como un juez, sino se acerca en clemencia, en misericordia, pero el ser humano no le conoce. O sea, no es tanta su vergüenza que prefiere esconderse y no ir para pedir o rogar perdón. Entonces, por eso es de que él responde en el verso 10: oí tu voz en el jardín y tuve miedo. O sea, ya no fue un temor reverente, sino fue miedo.
que no es lo mismo, ¿verdad? El temor de Dios en la vida del creyente, el temor de Dios en la vida de los hijos del Altísimo, es un temor reverente, no es de miedo, sino es un temor reverente. La diferencia aquí es que Adán tuvo miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. O sea, y esto lo podemos llevar del sentido literal de la Escritura, lo podemos también ver hoy en día. El ser humano se encuentra desnudo. Si no regresa, si no hace arrepentimiento y regresa para ser revestido de la justicia de Dios, para ser revestido de la misericordia de Dios, entonces está desnudo. Y el ser humano tiene vergüenza y no quiere reconocer su pecado, porque es más su vergüenza que su arrepentimiento. Entonces hoy en día muchos que dicen, ay, es que yo no voy a la iglesia porque agarro fuego, y todas las cosas que dicen como broma, en realidad es una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque se esconden, porque es mayor la vergüenza. Pero la buena nueva es que no importa cuál sea la transgresión o el pecado que hayamos cometido, el Señor es abundante en misericordia, y por eso es que vino el Mesías. Así que el ser humano que estaba desnudo se escondió por causa de esta vergüenza. Vio más grande su pecado que el Dios omnipotente, ¿verdad? Génesis 3:12 dice, el hombre respondió. ¿Por qué? Porque Dios le preguntó, ¿verdad? ¿Acaso comiste del árbol del que te dije que no debías comer? Y el hombre entonces responde de una manera para mí cobarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el ser humano encuentra que tiene pecado, trata de justificar su acción. Y de verdad, hermanos, ante el Señor no podemos justificar nada. No podemos decir, es que me dijeron, es que lo que pasa es que me tendieron una trampa, es que, no sé, cualquier otra excusa. Realmente debemos de nosotros acatar nuestra responsabilidad y reconocer nuestro pecado, ¿verdad? El Señor le pregunta al hombre, ¿por qué te escondiste? Y dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Miren cómo un pecado, una transgresión, lleva a otra transgresión. Ya no vemos solo que el hombre comió, no vemos que el hombre fue incrédulo, ¿verdad? Porque el hombre sabía, el santo, bendito sea, le dio a él el pacto y le dijo, ciertamente el día que comas del árbol, morirás. El hombre, estas palabras no quedaron en un limbo, en un estatus de ambigüedad en donde estaba a una libre interpretación. Dios fue muy claro. Y el hombre vio que la mujer comió y no le dijo nada. Es más, la mujer cuando le ofreció, el hombre comió. Esto es incredulidad. Y después se esconde, pensándose, se engaña a sí mismo. Y después de eso tiene la osadía de querer culpar a Dios por su error, por su rebelión. ¿Se dan cuenta cómo un pecado lleva a otro pecado? Es un círculo que cada vez va en detrimento. Entonces, le dice, la mujer que me diste, o sea, es tu culpa, por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Ah, Señor, no fue mi culpa. Tú me pusiste una mujer que era imperfecta y mira, me hizo caer. Pero en Génesis 3:13, entonces el Señor, aquí ¿qué es lo que está ocurriendo? El Señor se acerca como clemente en misericordia, como en este atributo, ¿verdad? No de rigor, sino de amor, de misericordia. Pero el hombre no accede a esto y el Señor hace un interrogatorio, hace un juicio, ¿verdad? El Señor sabía que lo que había ocurrido, pero Él es justo, Él es el juez supremo, el juez de todo lo creado. Él es el juez perfecto y entonces Él hace un justo juicio. Y en Génesis 3:13 dice, entonces el Señor Dios formó a la mujer. El Señor Dios dijo a la mujer,
¿por qué has hecho esto? ¿Verdad? O sea, el hombre está diciendo que tú hiciste esto. El Señor pasó por alto la ofensa de haberle echado la culpa, ¿verdad? Y le pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, la mujer tampoco quiso reconocer que fue engañada. No quiso reconocer que le agregó y le quitó a la palabra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Comió. O sea, le aplica o le echa la culpa a la serpiente. Y entonces, ¿qué ocurre? En Génesis, después vemos en Génesis 3:14 que el Señor le pregunta a Satanás, no le pregunta, sino le dice, ¿por cuánto hiciste esto? Porque después de esto ya no había nadie atrás. Sin embargo, vemos como en Génesis 3:16, que ese es el punto en donde debemos ver qué fue lo que desencadenó esta consecuencia. O sea, ¿cuál fue la consecuencia de haber transgredido, de haberse revelado a la palabra de Dios? El Señor hace el juicio, determina quién es el culpable y de acuerdo a la culpabilidad de cada uno, el Señor emite sentencia. Y miren qué sentencia más difícil, porque dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Y no solo lo veamos en tema espiritual, de verdad, la mujer tiene un sufrimiento en el embarazo, ¿verdad? Las que son madres aquí no me dejarán mentir, saben mucho mejor que cualquiera de nosotros que somos padres el dolor que trae el embarazo, y no solo el embarazo, sino también el dar a luz a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios eso fue lo que dijo, con dolor darás a los hijos. Y no solo se queda en este dolor físico, sino también viene el dolor emocional de la mujer con los hijos, ¿verdad? La mamá es la que más tiene dolor por los hijos. La mamá es la que más incluso a veces carga con vergüenza de lo que ocurre con los hijos. Es la que más está frustrada o está preocupada por los hijos, ¿verdad? No es solamente el dolor físico, ¿verdad? Y después dice, tu deseo te llevará a tu marido. O en otra versión dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Cuál deseo? ¿Cuál era este deseo de la mujer? El deseo de la mujer de alcanzar sabiduría. ¿Para qué? Para tener poder, para poder tener dominio. Pero es que si en realidad el hombre y la mujer tenían dominio, ¿verdad? El hombre y la mujer tenían la autoridad sobre todo lo creado. Pero la mujer fue engañada con la perspectiva de la serpiente, y entonces quiso un dominio no adecuado, quiso un dominio según su deseo, y entonces ahora su deseo es para su marido. Aquí viene el problema matrimonial. Este es el problema que hay hasta hoy en día, y no solo con las personas que están fuera de las iglesias, sino aún más las personas que están dentro de las congregaciones tienen problemas matrimoniales, ¿verdad? Que no es lo mismo tener discusiones matrimoniales a tener problemas, incluso hasta violencia dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque está esta disputa de quién es quien manda, quién es el que sojuzga a quién, ¿verdad? Este es un problema grave, ¿verdad? Y es algo tan desgastante. Y dice, y él se enseñoreará de ti. Verso 17. Al hombre dijo, o sea, a la mujer le dijo esto, pero el hombre no se quedó fuera de este decreto, no se quedó fuera de esta sentencia. Es más, al hombre le dio un decreto incluso en donde él tiene la culpa de la maldición de la tierra, porque dice, porque obedeciste la voz de tu mujer, ¿verdad? O sea, el error del hombre fue haber obedecido la voz de su mujer, influenciada por Satanás. No es que no hay que escuchar a la esposa, no es que no hay que escuchar cuando la esposa da un consejo, no hay que tergiversar lo que el Señor está diciendo. La voz de la mujer ya estaba influenciada por la voz de la serpiente, ¿sí? Y basado en eso que la mujer le dijo, aunque en Génesis 3:6 vimos que aparentemente la mujer no habló, ¿verdad? Génesis 3:6,
Ustedes pueden ver y no dice nada absolutamente de que la mujer habló, sino dice la mujer le dio al hombre y él comió así como ella. Pero aquí en Génesis 3:17 dice, porque obedeciste la voz de tu mujer. O sea, ahí podemos nosotros inferir que hubo una conversación. Y él obedeció a esta voz, que no era solamente la mujer, sino ya venía influenciada por la serpiente. Y dice, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, o no comas de él. O sea, no fue algo que lo dejé por si lo quieres obedecer, fue un mandamiento. Ahora miren lo que dice, sea maldita la tierra por tu causa. O sea, miren qué tan grave fue esto, que el ser humano, por causa de su caída, por causa del pecado, el ser humano se trae abajo todos los mundos creados, no solo la tierra, sino se trae todos los mundos. Por eso dice que toda la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que lleva a la restauración de todas las cosas, y todas las cosas que necesitan ser restauradas no solo es el hombre y la mujer, sino que es la naturaleza misma, la tierra. Y aquí viene el problema ambiental, aquí viene el problema de que las cosechas, que la tierra está maldita, que la tierra no produce, ¿verdad? Dice, maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, ¿acaso no es difícil obtener una verdura o una fruta de la tierra de ahora, ¿verdad? Cada vez la tierra está más infértil, cada vez la tierra está con menos potencia para dar su fruto. Con dolor comerás de ella. ¿Esto qué quiere decir también? Que el hombre ahora sufre en el trabajo para poder comer, ¿verdad? El trabajo es cansadísimo. No es que el hombre antes no trabajaba, el hombre trabajaba antes de la caída, pero lo que hacía era que labraba la tierra como un acto de autoridad, de sojuzgar, ¿verdad? Ahora, en Génesis 3:18, miren lo que sigue diciendo, porque no solo se quedó ahí, miren, para la mujer solo fue Génesis 16:17, fueron 2 versículos, para el hombre fueron Génesis 3:17, Génesis 3:18, miren lo que dice en Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea, el problema del sufrimiento en la vida terrena, el problema de que la tierra ya no iba a producir como antes, que la tierra producía fruto. El hombre no se tenía que esforzar para que los árboles frutales dieran su fruto. Él solo tenía que comer, labrar, pero ahora sí tiene que sufrir para eso. El sudor de tu frente quiere decir, con el trabajo de tu esfuerzo físico tendrás que comer el pan, ¿verdad? Y dice que no va a ser por un tiempo, sino dice hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que vuelvas al polvo, ¿verdad? Pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea, hagamos una comparación aquí, detengámonos aquí, porque es importante que no leamos la escritura tomando en cuenta como que si ya lo sabemos, de verdad. Cuestionemos qué es lo que estamos leyendo, porque aquí dice, porque polvo eres y el polvo volverás, pero ¿acaso no en Génesis 2:7 nos acaba de decir que Dios insufló aliento de vida en su nariz y el hombre fue un ser viviente, un ser espiritual, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora diga, pues polvo eres y al polvo volverás? Es que en esto quedó el ser humano cuando el pecado entró en su vida, cuando el pecado entra en la vida del ser humano. Entonces aquello que lo hacía santo, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo, dice en Levítico 11. Entonces el hombre deja de tener esta característica de santidad y esto hace que se vuelva polvo, o sea, corrupto, y entonces por eso debe morir. Dios
le había advertido y se cumple esto cuando dice el polvo volverás, o sea, se le dictamina la muerte. Y no es muerte física nada más, ¿verdad? Sino que es también muerte espiritual, que es peor, la muerte eterna. Porque en Génesis 3, 16 y 17, el Señor le dijo al hombre que el día que de él comas, ¿verdad? En la versión en español dice, ciertamente morirás. Pero en hebreo no dice así. En hebreo dice, muriendo, morirás. Y digamos, es muy diferente y muy extraño como lo dice. Pero sí tiene mucha lógica cuando vemos en la escritura que esto fue un proceso. O sea, el hombre, desde que nace en este mundo, empieza a morir. Miren qué ironía esa. Desde el primer segundo, desde la primera hora que el ser humano empieza a vivir en esta realidad física, empieza a morir. Sus días ya están determinados, ya su cuerpo empieza ese proceso de muerte y al final muere físicamente, ¿verdad? Pero también dice, muriendo, morirás. O sea, ese morirás es la muerte eterna si estamos separados de Dios, ¿verdad? O sea, no es algo muy liviano, no es algo liviano lo que ocurrió en Génesis 3. Génesis 3, 20 al 22 dice, el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. En hebreo la palabra Eva, ¿verdad?, es Java. ¿Y por qué se le dijo Java? ¿Por qué Adán llamó a su compañera Java cuando antes era Isha, que tenían la misma jerarquía, tenían el mismo dominio? Ahora parece como que bajó, ¿verdad? ¿A quién le ponía nombre el hombre? A los animales, y le pone nombre Java. ¿Por qué? Porque dice, porque ella sería la madre de todos los vivientes. La palabra aquí en vivientes es Jai, o sea, hace un juego de palabras, pero estos vivientes no se refieren solo a los seres humanos. O sea, se le llamaba ser viviente después de esta caída a todos los que tenían una vida física, ¿verdad? O sea, ya la condición de imagen y semejanza del hombre, la imagen y semejanza del hombre con Dios, ¿verdad? Esta imagen y semejanza fue tergiversada, fue nublada, y el hombre ya no era un ser santo. El hombre ya venía con pecado. El hombre quedó en una condición de separación con Dios. El hombre ya no era un ser eterno, un ser que nunca iba a conocer la muerte, sino ahora se le dictaminó la muerte. Y entonces todos los que vienen después de esto es los que se le llaman hijos de Eva, ¿verdad? Todos los que vienen en esta condición del problema espiritual. Génesis 3:21 dice, luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Tan corto es este versículo, pero tan profundo, porque aquí es donde se encuentra por primera vez que hubo un sacrificio, que tuvo que ocurrir un sacrificio de un ser o de una criatura inocente para cubrir los cuerpos de los pecadores, del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y el Señor los viste. O sea, vimos o podemos ver anteriormente cómo el hombre después de pecar corre y se va a cubrir con hojas de higuera, y es un esfuerzo tan inútil porque no logra cubrirse. Es que lo que el hombre perdió no fue una vestimenta física. El hombre lo que perdió fue la gloria de Dios que lo rodeaba. Díganme, ¿qué vestidura, qué ropa, qué tela humana, qué tela de este mundo físico puede compararse o que puede darle la gloria que tenía el ser humano en el principio? Ninguna. Es que la gloria de Dios era la que vestía al ser humano. El ser humano no es que estaba desnudo, el ser humano estaba rodeado de la gloria de Dios, y eso lo vemos en Juan, ¿verdad? La gloria de Dios, la vida de Dios era la luz de los hombres. Entonces el Señor lo que hace es, esto no les va a servir de nada,
O sea, estos actos humanos donde aquí entra la religión, mi oración, mi ayuno, mi lectura bíblica, pero separado de Dios, de verdad no me sirve de absolutamente nada. No importa si yo sirvo en la congregación, no importa si yo nací en una cuna creyente, pero nada de esto es garantía de que yo estoy con Dios nuevamente. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tengo que ser cubierto por la justicia de Dios, y este sacrificio es donde se encuentra la justicia de Dios, porque el hombre debía morir fulminado inmediatamente. Imagínense cuando el hombre tuvo la osadía de echarle la culpa a Dios, pero Dios fue tan misericordioso que en lugar de irse por el lado del rigor, el Señor le provee pieles para que esa vergüenza que ahora, déjenme decirles, bendita vergüenza, porque si no tuviéramos vergüenza seríamos como las bestias. Por eso ustedes se dan cuenta que hoy el hombre cada vez pierde la vergüenza, cada vez más pierde vergüenza, y entre más vergüenza pierde, más bestia se vuelve. Por eso no le importa enseñar su cuerpo, por eso no le importa cambiar incluso la forma de sus dientes, de su lengua, de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya la vergüenza, o sea, esa vergüenza del principio se está perdiendo, ¿verdad? Entonces el Señor les dijo en el verso 22: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, el árbol de la vida que estaba, estaba a disposición del hombre, el árbol de la vida del cual podía comer el ser humano, ¿verdad? Porque jamás el Señor le negó al ser humano este árbol de vida. Él nunca le dijo: del árbol de la vida no puedes comer. No, le dejó a excepción el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero cuando come del árbol del conocimiento del bien y del mal, queda relegado, queda separado para comer del árbol de la vida. ¿Y este árbol de la vida cuál es? El árbol de la vida, según los sabios, es la estatura de Mesías. Es el árbol de la vida, es el Mesías, ¿verdad? Entonces, Génesis 3:23 vemos cómo termina al final esta sentencia, y dice: y el Señor Dios lo arrojó del jardín de Edén. Edén, que en hebreo, que es el Gan Edén, significa deleite o plenitud, y de este deleite fue destituido el hombre. ¿Y será que este deleite estaba fundamentado por los árboles frutales, por los ríos, por pues los hermosos paisajes, por todo esto? No, es que el deleite o la plenitud que el hombre tenía era la presencia de Dios, estaba con Dios, pero fue desechado de la presencia de Dios. Y dice: para que labrara la tierra de la que fue formado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada incandescente que se movía en toda dirección, o sea, que se revolvía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. O sea, el camino de regreso al Padre fue apartado del hombre. El hombre ya no podía regresar. Es más, vamos a ver más adelante incluso como en Hebreos se dice que la palabra de Dios es más, es tan filosa, es como una espada de dos filos. Es más filosa que una espada de dos filos, que atraviesa hasta discernir el espíritu, la coyuntura, todo esto. O sea, literalmente lo que está diciendo acá es que esta palabra hace que yo muera a mi yo. O sea, el hombre, para poder acceder ahora al árbol de la vida, debe morir a su voluntad, debe morir a su yo, debe de quedar muerto. Por eso es de que Pablo escribe en sus cartas que yo estoy muerto en el madero por causa del Mesías. O sea, ahora mi yo está crucificado con el Mesías en el madero, ¿sí? De esta única manera puedo yo acceder al árbol de la vida. De esta única manera puedo yo regresar al Padre por medio del Mesías, ¿verdad? Esta palabra incandescente, esta palabra que guarda el único camino. Por eso él dijo: nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. ¿Y
quién no es solo el camino, sino es esta espada? El mismo Mesías es la palabra de Dios con nosotros, ¿verdad? Y entonces vemos que también en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecaron. No es que, no, yo no he pecado, yo siempre he estado en una familia cristiana, una familia creyente. Hermanos, de verdad, eso hasta Juan, el inmersor, el bautista, le dijo a los que decían, nosotros somos hijos de Abraham, entonces con nosotros no hay problema porque por herencia nosotros somos salvos. Él les dijo, cuídense, no digan que ustedes por ser hijos de Abraham, porque de las mismas piedras Dios puede levantar linaje a Abraham. ¿Y quiénes son esas piedras? Eso que era imposible, somos nosotros, los justos de las naciones, que nosotros tenemos sangre maya, sangre de indígena mezclada con españoles. Nosotros no tenemos nada que ver con Abraham, pero nosotros ahora somos llamados hijos de Abraham por la fe. Entonces, en realidad no es por una cuestión hereditaria de que yo soy salvo, es que debo morir a mí mismo. Debo morir, por eso está la identificación con el Mesías por medio del bautismo, porque al yo sumergirme en las aguas, yo me identifico con su muerte, quiere decir que yo muero. Cuando yo soy levantado, entonces me identifico con la resurrección del Mesías, que me identifico en este caso con Génesis 2:7, cuando el Espíritu de Dios entra en mi vida, es el Evangelio entrando a mí, dándome vida y siendo una nueva creación. Pero ¿cómo inició este problema? Este problema es que de lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Todo esto de la maldición, que pues podrían, como les digo, o sea, pudiéramos pasar escudriñando, incluso no versículo por versículo, sino letra por letra, y podríamos quedar maravillados de cómo la escritura se hace tan profunda y tan vasta que de verdad nos daría temor de todo lo que ocurre en nuestra vida diariamente con respecto al pecado, y nos daríamos cuenta de todo lo que el hombre perdió. Pero vamos a ver en un resumen cómo inició este problema, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dio inicio a este problema? Bueno, ¿quién lo inició? Primero, ¿quién lo inició? Bueno, lo inició la serpiente. Génesis 3:1, aquí viene el primer punto del problema espiritual. La raíz, la primera raíz del problema espiritual del ser humano, o lo que Pablo describe en sus cartas como el presente siglo malo, ¿verdad? O la edad presente, es esto. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Veamos que dice que era el más astuto de todos los animales del campo. No es que la serpiente sea Satanás, o sea, no es de que la serpiente, el animal en sí, es Satanás y que cuando veamos una serpiente hay que matarla porque es Satanás. No, la serpiente era un animal, ¿verdad?, que tenía ciertas características que hacían propicio para que Satanás pudiera usarlo como instrumento para poderse comunicar con el hombre, ¿verdad? Era el más astuto de todos los animales. De verdad, hay muchas personas hoy y debemos de evaluarnos si nosotros no llenamos estas características para que en lugar de ser usados por Dios, en lugar de hablar la palabra de Dios, estemos siendo usados por Satanás. Porque aún Pedro, cuando Yeshua el Mesías dice que va a ser escarnecido y que va a ser entregado y va a morir en Jerusalén, Pedro le dice, no Señor, que no te ocurra esto, y empieza a hablar, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro, ¿cuántos de acá qué hubieran sentido si el mismo Mesías les dice a uno de nosotros o a alguno de ustedes, apártate de mí, Satanás? Yo no sé qué impacto tendría, pero va a haber sido un impacto muy fuerte en Pedro de que lo hayan llamado Satanás, pero es porque, o sea, se dejó influenciar. ¿Qué tanto estamos dando áreas en nuestra vida en donde Satanás puede, sin que nos demos cuenta, nos esté usando
para confundir o para, en lugar de bendecir, para maldecir, ¿verdad? Y le dijo, miren lo que le dijo, de veras les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín. De hecho, la versión hebrea no dice ni siquiera una pregunta, sino le dice, ¿y qué si Dios les dijo así? O sea, fue algo como diciéndole, bueno, ¿y qué? ¿Y acaso es tu culpa que tú querrás desear el árbol? ¿Acaso es tu culpa que Él haya puesto el deseo de comer en tu cuerpo? O sea, no es algo nada más como una pregunta. Y déjenme decirles que Satanás se acercó a la mujer por una razón, porque identificó que había, digamos, poca claridad en la palabra. Y no estoy diciendo que la mujer sea mala, es que estoy diciendo que en este momento la mujer no tenía clara la escritura, no tenía clara la palabra, y le agregó y le quitó a la palabra. Pero también el hombre, peor estaba el hombre, porque el hombre había recibido la palabra directamente. La mujer fue engañada por sus sentidos, pero el hombre, dice Pablo, no fue el hombre el engañado, o sea, el hombre sabía correctamente cuál era la palabra, pero el hombre en incredulidad, a pesar de que él sabía, no creyó la palabra. Entonces vemos que Satanás se acerca al ser humano hoy en día de la misma manera como se le acercó al Mesías. Satanás se acerca con palabras que supuestamente son verdad, pero saca todo de contexto, y se acercó así con el Hijo de Dios, ¿verdad? Y le dijo, no está escrito que Dios mandará a sus ángeles y te cubrirán, que te evitarán que te tropieces. Eso está escrito en Salmos. O sea, Satanás le recitó la escritura. Así que no piensen que yo me sé de memoria la escritura. Bueno, qué bueno que se la sabe de memoria, pero ¿la sabe usar? O sea, porque no es solamente saber mucha escritura, es saber usar la escritura. El Mesías no le dijo, sos un mentiroso, no. El Mesías le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el Mesías conocía la escritura y no se puso a decirle, no, es que yo pienso que debería. No, él con escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Revelaciones 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. O sea, serpiente antigua, ¿por qué hablamos aquí en Revelaciones? Porque está hablando de la serpiente de Génesis 3:1, que se llama Diablo, o sea, divisor, y Satanás, que significa adversario, el cual engaña a todo el mundo. Claro, hoy todo el mundo está cegado en el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la buena nueva, ¿verdad? El cual es la imagen, o sea, el cual es el Mesías, la imagen de Dios. Eso está en 2 Corintios 4:4. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Revelaciones 22 dice, él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es Diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Ahora, Satanás, ¿cómo hizo para que el hombre cayera de esta condición de realeza? ¿Será que Satanás lo obligó? No, hermanos, Satanás no lo obligó. Satanás no le torció el brazo al hombre para que el hombre cometiera el pecado. Satanás lo que hizo fue que identificó su debilidad. Satanás identificó un espacio que había dejado el hombre de la palabra y por ahí metió la seducción, ¿verdad? 2 Corintios 3:11 dice, pero temo que así como la serpiente engañó o sedujo a la mujer con sus sentidos, o que la mujer fue engañada a través de sus sentidos, ¿verdad? O sea, Satanás lo que hizo fue que susurró a los sentidos y engañó a la mujer, pero fue decisión del hombre pecar. ¿Y cómo lo hizo? Dice Génesis 3:6, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Acaso no eran sabios? ¿Acaso no tenían la sabiduría de Dios? Sí, pero ellos querían una sabiduría diferente. Y dice, tomó pues de su fruto. Tomó quiere decir aceptó. En hebreo
también la palabra es aceptar, o sea, recibió, aceptó, lo tomó como verdad lo que Satanás le había dicho. Y dice, pues, de su fruto y comió. O sea, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. O sea, los dos entraron en el pecado, los dos transgredieron el pacto. Génesis 3:6 es donde podemos ver el punto del pecado. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias? Génesis 3:23 al 24, después de que vimos Génesis 3:16 al 22, todo lo de las maldiciones, viene en Génesis 3:23 y 24, dice: y el Señor Dios los arrojó del jardín de Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado, y expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, aquí fueron separados, fueron apartados, fueron destituidos de la presencia, de la gloria de Dios, tal como dice Romanos 3:23. ¿Y qué confirma esta escritura? ¿Será que esto es algo que yo simplemente infiero porque me imagino que así puede ser? No. En Isaías 59:2 dice: son vuestros pecados los que han hecho división entre Dios y vosotros. Y él dice, no, se tapa sus oídos para no escuchar sus oraciones. O sea, el pecado es tan grave que nos separa de la presencia de Dios, nos hace enemigos de Dios, ¿sí? Y hace que estar fuera del pacto, estar fuera de la palabra, hace que seamos hijos de ira. Realmente el pecado es tan grave que separó al hombre de Dios y el hombre murió literalmente. Sin Dios, ese vacío, nada se puede llenar, nada, absolutamente nada, ni el sexo, ni la economía, ni la fama, ni los deleites de este mundo, ni el prestigio de los hombres. Nada de este mundo puede llenar el vacío de la presencia de Dios en el ser humano. Y el ser humano, así como el pez que al ser sacado del agua muere, el ser humano al ser sacado de la presencia de Dios muere también. Pero bendito sea el Señor, porque como juez supremo emite una sentencia, pero también dio la solución al problema del ser humano. Y esto lo vemos en Génesis 3:15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí es el santo, bendito sea, y por los siglos de los siglos, y que toda gloria sea a Él por esta promesa que Satanás, que a quien le está diciendo esto el Señor, Satanás iba a ser derrotado, iba a ser herido en la cabeza, y que iba a venir esta descendencia en la mujer. Esto es el Mesías. El Mesías es prometido desde Génesis 3:15. El Mesías no aparece únicamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Mesías no es algo que sea inventado por la iglesia de ahora. No es, el Mesías, hermano, ni siquiera es algo de la iglesia en sí, como hoy se tiene ese concepto de iglesia. El Mesías es de los hebreos. El Mesías es de Israel. El Mesías viene desde el principio. Nosotros no teníamos nada que ver ni con los patriarcas, ni con la ley de Moisés, ni con los profetas, ni con los pactos, ni con las promesas. Nosotros, como dice Pablo en su capítulo 10, somos del olivo silvestre, somos ramas de olivo silvestre que fuimos injertados entre las ramas del olivo natural, del olivo original, que es Israel. ¿Y por causa de qué? De la obra de Mashiach, de la obra de este Mesías prometido desde Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque en el Mesías ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. La enemistad entre estos son hombres puros y estos son hombres impuros, porque los gentiles paganos, los gentiles que no eran obviamente parte del pueblo de Israel, se les tenía por impuros, ¿verdad? Se les tenía como gente impura, Goim, que es gentil, que es de las naciones. El Mesías viene de los judíos, de hecho él mismo lo dice en Juan 4,
¿verdad? La salvación viene de los judíos, viene de los hebreos, viene de Judá, pero por causa de este sacrificio, también nosotros, que no teníamos nada que ver, ahora participamos y somos coherederos con los santos, con los hebreos, con los judíos, con el pueblo de Israel, que no ha dejado de ser pueblo de Israel. El Mesías es de Israel y es nuestro también, ¿verdad? Y en Génesis 3:15 habla acerca que también este Mesías iba a tener un padecimiento, iba a morir, porque dice, y tú le herirás en el talón. Aquí habla acerca de su padecimiento. Aquí habla acerca de lo que después, de manera específica, habla Isaías en su capítulo 53, conocido como el capítulo del siervo sufriente, ¿verdad? Y vemos que, o sea, aquí se habla ya desde el oficio de sacerdote, donde el Mesías muere entregando su propia vida, su sangre, pero también es vencedor, es el rey que vence a Satanás, porque le vence dándole el golpe en la cabeza. Satanás, hermanos, de verdad, nosotros no tenemos lucha contra Satanás. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Satanás ya está derrotado por nosotros. Nosotros no podemos vencer a Satanás. Podemos resistir, que es diferente, ¿verdad? Podemos resistir a Satanás. De hecho, debemos resistirlo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero no venceréis a Satanás. Nosotros no tenemos ningún poder. Hay uno solo que lo venció. Y este único es el Hijo del Santo, bendito sea, Yeshua el Mesías, en la cruz y en la resurrección. Venció a Satanás. Y él, a todas las huestes, sobre toda hueste, sobre todo principado, sobre toda potestad, él venció y los expuso públicamente. O sea, él venció. Desde Génesis 3:15 está profetizada esta victoria. ¿Y quién está hablando acá? El Dios omnipotente, el eterno, el creador, está diciendo desde el principio que iba a venir el Mesías. Así que aquí está el Evangelio. Este es lo que se conoce en teología, ¿verdad?, como el protón del Evangelio, aunque en realidad no es aquí donde empieza. El Evangelio empieza desde Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 1. Desde ahí vemos que ahí está el Mesías. En el principio, en Reshit, que es la cabeza, en el fundamento. ¿Quién es la cabeza? El Mesías. En él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, todo lo que es espiritual, lo que es físico, fue creado por medio de él, en él y para él. Así que Génesis 3:15 nos habla específicamente del oficio de ese ungido. Así que este es el tema para hoy. ¿Cómo inició el problema? Bueno, inició de esta manera. La serpiente, ¿verdad?, Satanás, seduciendo al hombre, seduciéndolo por medio de sus sentidos, viendo que había un vacío en la escritura que ellos tenían guardada, ¿verdad?, donde agregan, quitan, y entonces por medio de esa debilidad Satanás engaña al ser humano, y el ser humano peca al desobedecer la palabra de Dios. Y esto es el pecado, ¿verdad? El Mesías también dijo, y en esto consiste el pecado del mundo, que no creen en aquel en que me ha sido enviado, o sea, que no creen en mí. ¿Y quién es el Mesías? Es la palabra de Dios. No creer la palabra de Dios, desobedecer la palabra de Dios, sabiendo lo que es bueno, no hacerlo, le es pecado, también dice la Escritura. Y por causa de este pecado, el hombre es separado de Dios, ¿verdad? No es lo mismo que yo ya estoy en el Mesías, que estoy en el Evangelio, y que sí, me voy a equivocar, pero esto no es lo mismo a decir, bueno, ya estoy en la gracia, entonces sigamos en el pecado. Pablo de hecho dice, Hasbe Shalom, o sea, jamás esto ocurra, Dios no lo permita, que dice, vamos a decir que para que vamos a sobreabundar en el pecado para que sobreabunde la gracia. O sea, eso es el que piensa de esta manera aún permanece en el pecado, aún está separado de Dios, ¿verdad? Estar en el pecado es deleitarse, es tenerlo como una vida natural, dando deleite a nuestro cuerpo.
Pero cuando nosotros hemos reconocido la obra del Mesías y el Señor nos pasa de las tinieblas a la luz admirable, el reino de su amado Hijo, el Señor sabe que nosotros aunque somos una nueva criatura espiritualmente y que será manifestado en los postreros días, aún tenemos este cuerpo de pecado, aún este cuerpo de pecado que fue vendido al pecado, tenemos que dominarlo. Y muchas veces de verdad va a ser difícil y nos vamos a equivocar. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre, ¿verdad? Pero es apegándonos a Él, no buscando nuestra propia justicia. Así que esto es el inicio del problema. Y así fue como realmente ocurrió lo que vemos hoy en día. El problema en el que el ser humano piensa que es económico, social, político, biológico. Todo esto realmente, esto solo es una parte superficial. Lo más profundo de todo es esto: Satanás, el pecado y la separación. Y entonces para el próximo día sábado vamos a estar viendo entonces ahora cuál es el estado del hombre. Ya vimos cómo inició, ahora vamos a ver cuál es este estado, en qué consiste el estado del hombre ahora, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche que tú nos permites, Señor, de poder adentrarnos en tu palabra, en tu escritura, Señor, y poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Perdónanos porque muchas veces, aún estando, Señor, en el pacto, aún estando en la escritura, Señor, sabiendo lo que es bueno, no lo hemos hecho, Señor. Aún nuestro yo quiere prevalecer ante tu voluntad. Te rogamos, Señor, que llene nuestra vida de tu Santo Espíritu y que podamos tener llenura del Espíritu para poder resistir a Satanás. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, porque de nosotros nada puede fluir, nada es inherente nuestro, todo es de parte tuya, Señor. Todo tú lo has dado y hemos sido bendecidos en todos lugares celestiales por medio de tu Hijo amado, Yeshua, quien es el Mesías, el ungido tuyo, a quien tú has delegado como el juez de vivos y muertos, ante quien nosotros un día estaremos presentes, Señor. Gracias por tu palabra, por tu misericordia. Apelamos, Señor, a tu clemencia para que cada día, Señor, perfecciones en nosotros tu imagen, tu semejanza, tu amor, Señor. Bendito seas tú por siempre, por los siglos de los siglos, por medio del nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén.